Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Una vez más estamos para estudiar la palabra de Dios. Yo te invito en el amor de Cristo a que seamos atentos a lo que dice la palabra de Dios y que llevemos a cabo sus acciones, lo que Él dice que hagamos. Si nos dice que debemos de ser bautizados en el nombre de Jesús para salvación, para vida eterna, bauticémonos en el nombre de Jesús. Si la palabra de Dios dice que nos apartemos del pecado, apartémonos del pecado. De nada sirve, de nada nos sirve si escuchamos la palabra de Dios y por un lado entra y por otro lado sale, pero no ponemos en práctica la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a ver un estudio que le hemos llamado culto racional. Amén. Vamos a ir a Romanos 12, 1 y 2. Dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es un culto racional? Que le demos todo de nosotros, toda la honra, toda la gloria, y que glorifiquemos su nombre a cada momento, a cada instante. Dice la palabra de Dios aquí, que no nos conformemos a las cosas de este mundo. Debemos de entender una cosa: en este mundo todo va a pasar, todo va a concluir. Nosotros vamos a concluir nuestra instancia aquí, pero hay una, hay una esperanza grande, que es la vida eterna, que es la salvación. Amén. Hay dos caminos, la condenación y la salvación. Dios nos invita, Dios nos exhorta, Dios nos llama a que seamos obedientes y hagamos conforme a su voluntad. ¿De qué nos sirve, como ya decía, leer la palabra de Dios si no hacemos lo que ahí nos dice? Si dice la palabra de Dios que no hay forma de ser salvo si no eres bautizado en el nombre poderoso de Jesús, ¿por qué no te bautizas en el nombre poderoso de Jesús? La Biblia lo dice. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Entonces, apartémonos del pecado, obedezcamos a Dios, porque Él nos ama y Él nos hizo. Y Él quiere que tú y yo seamos obedientes y que hagamos ese culto racional. Amén. Y que no nos aferremos a las cosas de este mundo, porque todo esto va a perecer. Bien, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 5 al 9. Dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inafable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros somos guardados por Él para este tiempo glorioso. Dice, todavía aún vas a sufrir un poco, vas a batallar. Dice, pero el oro, aunque es precioso, se deteriora. Dice, y con fuego se vuelve a ser hermoso. Así es lo que quiere decir la palabra de Dios. Es que nosotros tenemos problemas, tenemos aflicciones, tenemos de todo en esta vida, amén. Pero dice la palabra de Dios, dice que si nosotros permanecemos hasta el fin, entonces Él nos salvará, Él nos llevará con Él. Dice que todavía un poco vamos a batallar, pero posteriormente
vendrá lo glorioso. Amén. Todo en este mundo perece, todo en este mundo termina, todo en este mundo concluye, pero hay una salvación que es eterna, pero también hay una condenación. Por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios. Amén. Bien. Vamos a Hechos 17, 22, 25. Dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Amén. Dios no necesita de nosotros. En algunas ocasiones en la vida escuché que alguien decía: pues voy a ir a darle a Dios, voy a ir a llevarle a Dios, o una limosna, o una ofrenda, como se decía, o algo de mi tiempo. Dios no necesita nada de nosotros. Dios es Dios. Dios es poderoso. Y Dios dice que a lo largo del universo tiene quien le alabe, tiene quien le adore todos los días. Hay ángeles que están diciendo: santo, santo, santo. Amén. Y Dios no quiere que seamos religiosos. Dios no quiere que seamos religiosos. Dios quiere que amemos su palabra. En el mundo se han creado religiones. Y yo pertenezco a esta religión, y yo pertenezco a esta religión, y no, yo soy de esta religión. Cuando tenemos una palabra viva, que fue inspirada por Dios para salvación y para darle honra y para darle gloria. Dios no hizo religiones. Dios vino, el Dios Todopoderoso, el que hizo el universo, como dice aquí, vino al mundo a morir en una cruz y a dejarnos su palabra para alcanzar la salvación. Amén. Y eso es lo que nos invita, a que le busquemos, a que le amemos. Dice que Pablo se encuentra con los atenienses y dice que ve una inscripción donde dice: al Dios no conocido. Dice: ese es el que yo les predico. ¿Cómo sentimos nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Aparte del aire que respiras, que sabes, que lo sientes, que pasa, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, les dice: ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios del cual yo les hablo. Al que sin haberle visto, creemos. Pero cuando nosotros empezamos a tener una relación con Dios, empezamos a estudiar su palabra, empezamos a orar, empezamos a hacer conforme a su voluntad, entonces nos damos cuenta que Dios existe, porque lo sentimos en el corazón, ya con más firmeza. ¿Cómo podemos darnos cuenta? De muchas formas que Dios existe, de muchas formas, de las cosas que hay en este mundo que no pueden ser hechas por hombre. ¿Quién podría hacer el universo? ¿Quién podría hacer tantos planetas? ¿Quién tiene ese poder para hacer eso? Para hacer el firmamento, para hacer el cielo, para hacer tantas cosas, para hacer que la tierra produzca, que el mar haya peces. O sea, ¿quién tiene ese poder? Ese es un poder inmenso, incalculable, que nos debe de llevar a la reflexión y saber que hay alguien poderoso, muy poderoso, que hizo esto. Y Él se llama Jesús de Nazaret, el cual es el nombre que tenemos, que es el nombre sobre todo nombre. En ninguna imagen, en ningún santo, en ninguna nada hay salvación.
en el único que hay salvación, se llama Cristo, se llama Jesús de Nazaret, el que murió y derramó su sangre por ti y por mí. Amén. Bien, vamos a Segunda de Crónicas 36, 11 al 16. Dice la palabra de Dios. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endurecido su cerviz, y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Amén. Dice que Sedequías, siendo rey de Israel, no se humilló a Dios. Se rebeló contra Nabucodonosor. Y dice que no se humilló al profeta, que fue enviado por Dios para hablarle, para invitarlo al arrepentimiento, sino que endureció su corazón, y aún así todos los que estaban con él. Cuando nosotros somos padres de familia y tenemos hijos, y nosotros no hacemos lo correcto, lo que hacemos es endurecer sus corazones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que nos conocen, cuando actuamos de una forma incorrecta, cuando nosotros hacemos todo lo que no agrada a Dios. Entonces, todos los que vienen atrás de nosotros van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ven hacer. Y la palabra de Dios dice en Éxodo 20, 1 al 4, dice: yo visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es muy lamentable, es muy triste cuando uno no conoce la palabra de Dios. Pero qué bueno que ojalá y Dios toque tu corazón y empecemos buscando, glorificando, pidiendo perdón por nuestro pasado, por lo que hicimos, hablándole a nuestra familia de la palabra de Dios, invitándolos a que lean la Biblia, invitándolos a prepararnos a ese encuentro maravilloso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque así dice la palabra de Dios. Dice que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Un día ya no va a haber remedio. Entonces, apliquémonos pues, vivamos una vida en santidad, glorificando, honrando y exaltando el nombre de Jesús. Amén. Vamos al Salmo. Al Salmo 62, 9. Dios es bueno. Dice Salmo 62, 9, dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pasándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Amén. Dice que los hombres somos vanidad. Y dice la palabra de Dios
que pesándonos en una balanza somos menos que nada. Pero el hombre lleno de soberbia se cree tanto, se cree inalcanzable, se cree poderoso, se cree demasiado, cuando la palabra de Dios dice que somos menos que nada. ¿Qué podremos nosotros decir o igualarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué poder tenemos nosotros? Delante de Dios somos demasiado pequeños. Humillémonos a Dios, démosle honra, démosle gloria. Amén. Bien, vamos a Isaías. Isaías 40. Isaías 40, 28, 31. Amén. Dice la palabra de Dios. No os has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo leemos una vez más. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Aquí la palabra de Dios en Isaías 40, 28 al 31 nos habla y nos dice la palabra de Dios que quien hizo el cielo y la tierra es Jehová, es Jesús, es Dios. Y no se cansa. Dice que los jóvenes se cansan y se fatigan. Pero la palabra de Dios dice que todos los que creemos en Dios, en Jesús de Nazaret, dice que nos dará nuevas fuerzas, como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Porque en ocasiones, cuando estamos bien, nos olvidamos completamente de Dios. Y cuando tenemos problemas, reaccionamos y buscamos de Dios. ¿Por qué no ser agradecidos todo el tiempo con Dios? ¿Por qué no glorificarlo? ¿Por qué no exaltarlo? ¿Por qué no obedecer puntualmente a lo que su palabra dice? Dejemos de adorar otros dioses. Dejemos de seguir en peregrinaciones a los que no nos llevan a la vida eterna. El único que tiene salvación y vida eterna se llama Jesús de Nazaret. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que Jesucristo hombre. Juan 14:6. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que Jesucristo hombre. No hay otro nombre. No desviemos nuestra atención en diosesillos que no tienen poder, porque el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesús de Nazaret, el que vino y nació a través de María y vivió entre nosotros y murió en una cruz
Él es el que pagó por tus pecados y por mis pecados. Por eso Él demanda y nos manda que seamos bautizados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y la palabra de Dios, si tú la lees, encontrarás. No hay salvación. No desviemos nuestro culto. No hagamos estéril ese tiempo. Aprovechemos el tiempo, glorificando, honrando, exaltando el nombre poderoso de Jesús. Qué importante es que leamos la palabra de Dios y no hagamos de oídas, porque hay muchos falsos profetas en el mundo que predican mentira, que predican condenación. La verdad está en este libro, en la Biblia. Es lo que debemos hacer. Leamos la palabra de Dios y nosotros mismos enterémonos de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Cristo te ama, Cristo nos ama y está esperando que nos arrepintamos. Está esperando a que volvamos a Él, porque Dios es bueno. Hay quien dice que todo esto es mentira. Dice, no retardo mi tardanza. Lo que estoy esperando es que te arrepientas, porque Él sabe qué es lo que va a pasar con todos aquellos que no glorifiquemos a Dios. Amén. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 3, 14 al 22. Veamos aquí qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 14 al 22, dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Qué palabra tan fuerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros nos dobleguemos a Él. Que nosotros tomemos una decisión. No podemos decir yo amo a Cristo y seguir en la maldad. Imagínate que robas. Eres ratero. Y vienes a Cristo. Pero sigues robando. Y sigues robando. Y sigues robando. Entonces no hay un arrepentimiento. Si nosotros venimos a Cristo, debemos de ir cambiando. A lo mejor el que roba, a lo mejor vuelve a robar, ya viniendo a Cristo. A lo mejor vuelve a robar, pero le va a redargüir en su corazón. Le va a doler si lo vuelve a hacer. Al grado de que se va a apartar definitivamente y no va a robar más. Tal vez lo vuelva a hacer 1 o 2 o 3 veces más. Pero cada vez que lo haga,
conociendo la palabra de Dios, le va a doler en su corazón hasta que diga, no lo vuelvo a hacer más. Y vaya definitivamente a Cristo. Pero si nosotros no escudriñamos la palabra, no oramos, no tenemos una relación con Dios, ¿cómo nos vamos a apartar de lo malo? ¿Cómo nos vamos a apartar si no buscamos esa relación estrecha con Dios, orando, leyendo su palabra, reflexionando de nuestro comportamiento, de nuestra vida, cómo la vivimos, cómo la llevamos? Y si hacemos oídos sordos a su palabra y no aplicamos conforme a su voluntad, de nada sirve. De nada sirve si lees, de nada sirve si oras, de nada sirve si ayunas, de nada sirve si no vamos a un arrepentimiento genuino y entendemos que nosotros tenemos que cambiar, que tenemos que glorificar a Dios con hechos, no con palabras, porque Él es bueno, Él es fiel. Amén. Vamos a Isaías 40. Amén. Isaías 40, 10. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, 10. Con esto concluimos. Dice, he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Amén. Va a llegar el momento, tarde o temprano, y estaremos delante de la presencia de Dios. Y dice que el pecado es como una mancha negra, horrible, como aceite, sucia, como toda la pudredumbre del mundo. Y la pureza de Dios es blanca. El pecado es horrible, es feo. ¿Cómo nos sentiremos en aquel día? Estar delante de Dios manchados. Por eso vimos la palabra que dice de Apocalipsis 3:14 en adelante. Dice que compremos vestiduras blancas, que de Él compremos oro refinado. Dios nos quiere limpios, nos quiere purificados. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y ojalá y este video sea de edificación. Analiza las citas que leímos y que todo sea para la honra y gloria de su nombre.